Bueno, buenos días. Vamos a charlar hoy de artritis inducida por cristales. Yo soy Eleonora Brezán, médica reumatóloga del servicio del Hospital de Clínicas. Bueno, uno tiene que tener en cuenta primero de definir lo que son las artritis cristálicas, que se caracterizan por un conjunto de enfermedades relacionadas con el depósito y en ocasiones con la liberación de cristales al espacio intra o extraarticular. Dentro de los cristales, artritis por cristales, se encuentran todos estos cristales que pueden depositarse dentro de las articulaciones, siendo lo más frecuente y las que vamos a charlar en el día de hoy, las de urato monosódico y las de pirofosfato de calcio. Dentro de los métodos de identificación que uno tiene para lograr identificar estos cristales y por ende llegar al diagnóstico, son los medios físicos y los químicos. Los medios físicos son sobre todo con la microscopía óptica, y los medios químicos sobre todo que se utilizan para para identificar cristales de hidroxiapatita, como es el rojo de alizarina. Nosotros contamos con los microscopios que tienen un analizador, el compensador y el polarizador. El polarizador va a ser el que va a permitir poner un campo oscuro al microscopio, y con el compensador uno va a identificar los cristales y de acuerdo al esquema al eje del compensador es que uno puede identificar los cristales de pirofosfato de calcio, los de urato monosódico. Cuando el eje del compensador está paralelo, los cristales de urato monosódico se ven de color amarillo. Cuando está perpendicular el cristal se ve de color azul, que es de todo lo contrario los cristales de pirofosfato de calcio, ¿sí? Más allá de que la forma de uno y de otro son completamente distintas. Los cristales de pirofosfato de calcio tienen una forma rectangular y los de urato monosódico tienen una forma de agujas. En cuanto a la gota, uno tiene que definir primero que uno tiene que tener en cuenta que la hiperuricemia es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad gotosa, cardiovascular y renal, que no es sinónimo de gota. La gota sí es una enfermedad que se caracteriza por el depósito de cristales de urato monosódico, y que mucho tiempo de los pacientes que tienen hiperuricemia, solo aproximadamente un 15% de los pacientes van a realizar un ataque de gota. Dentro de las causas, uno tiene que tener en cuenta de clasificar la hiperuricemia en aquellos pacientes que se caracterizan porque tienen una sobreproducción, que se puede dividir tanto en primaria como secundaria, como una disminución en la excreción, siendo esta la causa más frecuente, y la causa más frecuente es de la de origen idiopático. Uno tiene que tener en cuenta, como les dije, que el 15% de los pacientes con hiperuricemia va a tener ataque agudo de gota entre los 10 a 12 años después de haber tenido, de mantener una hiperuricemia sostenida. 25% de estos pacientes va a tener más de un ataque, el 80% de los pacientes tienen afectada la primera metatarsofalángica. La gota se puede dividir en primaria y secundaria, es mucho más frecuente en el hombre eh, que en la mujer, en los mayores de 40 años, y que en la mujer es más frecuente, esta frecuencia se equipara en la mujer en la posmenopausia, y el 90-95% de los casos, como les dije, el origen se caracteriza porque se relaciona con un origen primario en lo que es la disminución en la excreción de ácido úrico. Uno tiene que tener en cuenta y siempre interrogar a los pacientes sobre los factores desencadenantes. Cuando uno de estos pacientes, lo habitual es que concurren a la guardia y no van al consultorio del reumatólogo con el ataque agudo, y siempre uno tiene que investigar los factores desencadenantes, como son los traumatismos, las infecciones, cirugías, el ayuno prolongado, los excesos alimentarios, la ingesta etílica, la ingesta de hiperuricemiantes y los episodios de hemorragia digestiva masiva. La gota siempre uno tiene que investigar
otras enfermedades asociadas, de las cuales se ven muy frecuentemente, como la insuficiencia renal crónica, el síndrome metabólico, la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Esto es un poco para repasar de manera rápida las formas de presentación clínica, que es, tenemos un episodio de gota aguda, el periodo intercrítico, que es en el cual los pacientes están asintomáticos. Este periodo intercrítico cada vez se va a ir acortando más y la hiperuricemia no se va corrigiendo. Después tenemos el periodo crónico, que es la gotatofagia crónica, y dentro de lo que es las complicaciones renales o manifestaciones renales, está la nefropatía gotosa, la litiasis renal y la nefropatía aguda por precipitación tubular de ácido úrico. La artritis aguda se caracteriza porque tiene un comienzo agudo, la mayor parte de los primeros eventos son monoarticulares, tiene ciertas localizaciones predilectas, la duración del ataque puede ser variable, lo habitual es que en 24 o 48 horas dure el ataque agudo y después se resuelva. Muchas veces ceden de manera espontánea o resuelven con el tratamiento, y es frecuente ver una descamación cutánea posterior en el lugar de la articulación inflamada. La gota crónica a veces puede ser asintomática, que se caracteriza por el depósito de los cristales de urato, que pueden llevar con el tiempo a desarrollar los tofos, que suelen ser de tamaño variable. Acá esta es una imagen de una gotatofasia crónica. Para el diagnóstico uno tiene que, tiene los medios, la clínica, que es la sospecha clínica, para confirmar el ataque agudo, sobre todo en articulaciones que no es tan frecuente la localización, como puede ser, por ejemplo, una rodilla, es el análisis del líquido sinovial con el físico-químico y la identificación de los cristales, el estudio de laboratorio, que va a incluir una rutina de sangre que incluya un hemograma completo, y el ácido úrico. Uno tiene que tener en cuenta que a veces en los ataques agudos de gota, el ácido úrico puede ser normal o puede estar elevado, pero no tan elevado como está fuera del episodio agudo, porque los cristales se depositaron en las articulaciones. Y para evaluar la severidad y progresión, la radiografía nos va a mostrar hallazgos característicos, pero cuando los episodios son crónicos, de larga evolución, ya que en el periodo agudo la radiografía no nos aporta demasiado. Acá se ven las imágenes que les decía de los cristales de urato monosódico, que tienen forma de aguja, y en la imagen que tiene el campo oscuro, acá está esta imagen en la cual se ve un neutrófilo, aparentemente sería, fagocitando un cristal. En cuanto a la radiografía, tenemos que se caracteriza porque la mineralización es normal. Muchas veces se ven los tofos se ven como aumento de partes blandas, porque uno tiene que tener en cuenta que en la radiografía los tofos no se ven a no ser que se calcifiquen. Se observan agresiones características en sacabocados con bordes esclerosos, se caracteriza por la presencia de un borde sobresaliente de la cortical, la distribución suele ser poliarticular y asimétrica, y la frecuencia lo más frecuente es que se manifieste en los tobillos, en los pies, las rodillas, las manos y los codos. Acá se ven las radiografías, estas son las erosiones en sacabocados, con el borde escleroso, y acá hay un borde colgante de la cortical, acá hay aumento de partes blandas, así que esto podría corresponder a un tofo. En esta radiografía también hay aumento de partes blandas, con aumento de la densidad que impresiona que estos son tofos, y acá también lo que se ve es una erosión importante en sacabocados, con un borde de esclerosis, con un borde que sobresale de la cortical. Esta radiografía acá es lo mismo, y en esta articulación también con una importante destrucción ósea. Esta es una imagen de un hallux, una erosión importante en sacabocado. Acá se ve bien la erosión en sacabocado con un tofo en su interior.
Acá también es otra imagen igual, con el borde escleroso y el borde que sobresale de la cortical. Estas imágenes se ven en pacientes que tienen gota de larga evolución y con muchos episodios reiterados de crisis gotosa que llevaron a este tipo de destrucción articular. Esta es otra imagen de un hallux con importante destrucción articular, aumento de partes blandas, la erosión en saca bocado con el borde de esclerosis. Bueno, en cuanto al tratamiento, uno tiene que evaluar, se pregunta también a qué pacientes debería tratar con hiperuricemia que están asintomáticos. Estos pacientes deben tratarse cuando están asociados a la hipertensión, obesidad, a diabetes, a dislipemia e insuficiencia renal crónica. En cuanto al manejo del ataque agudo de gota, el tratamiento tiene que estar dirigido a resolver la artritis aguda, no intenta corregir la hiperuricemia. En este momento uno tiene que aliviarle el dolor al paciente, resolver el episodio de artritis agudo y esperar 2 semanas por lo menos de que el paciente esté asintomático para recién ahí empezar un tratamiento con algún hipouricemiante. Si son pacientes que vienen en tratamiento con un hipoglicemiante y hacen un episodio agudo de gota, el tratamiento en ese momento no se tiene que modificar, ni se suspende ni se aumenta la dosis, hay que dirigir a resolver la artritis aguda y una vez que está resuelto el cuadro agudo, esperar a 2 semanas por lo menos de que el paciente esté asintomático para empezar a ir recién a disminuir los niveles de ácido úrico. Para el ataque agudo de gota se usan diferentes fármacos como antiinflamatorios, que pueden ser no esteroideos o corticosteroideos, la colchicina y la combinación de fármacos. Dentro de los AINES, los más empleados fueron la indometacina, el diclofenac y el naproxeno, y de los COX-2, el etoricoxib es el que tiene mayor experiencia. Dentro de todos estos antiinflamatorios no hay ningún antiinflamatorio no esteroideo que tenga una eficacia mayor de uno sobre el otro, así que el uso es indistinto. Uno siempre tiene que tener cuidado de los pacientes, de evaluar otras comorbilidades, porque también uno tiene que tener en cuenta la toxicidad que dan los antiinflamatorios, o sea, tener en cuenta que el paciente tenga la presión arterial controlada, tener cuidado con los factores de riesgo para el desarrollo de úlceras gástricas u duodenales, y también el tema de la función renal, que todos los antiinflamatorios pueden disminuir la función renal. Los corticoides es un tratamiento alternativo a los AINES y a la colchicina, se pueden dar por vía intraarticular. La vía intraarticular se usa cuando uno está completamente seguro de que el paciente tiene un ataque agudo de gota y que esto no tiene ni una sospecha de que sea una artritis séptica. Los corticoides se pueden usar por vía oral de 30 a 35 miligramos por día. Estos se utilizan por 24 a 72 horas y una vez que se resuelve el cuadro se suspenden de manera brusca, sin ninguna complicación. Y en caso de que el paciente tenga una artritis que comprometa a más o a más de una articulación, se pueden utilizar la vía intramuscular. Sobre todo los corticoides uno lo utiliza en pacientes que por ahí tienen un deterioro de la función renal importante o pacientes con hepatopatía, que el riesgo de usar antiinflamatorios a dosis plena es mayor que el de una dosis moderada de corticoides. La colchicina es una droga que reduce significativamente el dolor. Es útil darla dentro de las primeras 48 horas del inicio, 24 o 48 horas del inicio del ataque agudo de gota. A medida que va pasando el día, las 24 horas, la eficacia de la colchicina para el manejo agudo de los pacientes va disminuyendo. Se usan dosis de 2 miligramos por día. Es una droga que se metaboliza en el hígado y se excreta por riñón y bilis. El mecanismo de acción antiinflamatorio que tiene es que inhibe los microtúbulos de los leucocitos, así que evita que las células inflamatorias lleguen al sitio de inflamación. Los efectos adversos son las náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal.
sobre todo las diarreas y el dolor abdominal son las principales causas de la limitación del uso de la colchicina. La realidad que para los ataques agudos de gota uno lee en la literatura que estaba indicado dosis de 0,6 miligramos. Nosotros en nuestro país la colchicina viene de 1 miligramo, y en Estados Unidos y Europa los comprimidos de colchicina son de 0,6 miligramos, y lo que se indicaba es que se indicaba un comprimido o medio comprimido, un comprimido de 0,6 o medio comprimido de 1 miligramo, 1 por hora, hasta que se dieran los síntomas o hasta que aparecieran los efectos adversos, pero la realidad es que la mayor parte de los pacientes toleran poco la colchicina, así que prácticamente para el uso del cuadro agudo está bastante en desuso. Lo otro que uno puede tener es la combinación de fármacos como antiinflamatorios y colchicina, y los casos de gota refractaria, que en Estados Unidos está reportado que es el 1% de los pacientes gotosos. La gota refractaria se caracteriza porque cursa con episodios inflamatorios recurrentes, se caracteriza por la imposibilidad de reducir la hiperuricemia a valores normales, y los factores que contribuyen al desarrollo de las gotas refractarias: la demora en el tratamiento, en el inicio del tratamiento, la dosis insuficiente de los hipouricemiantes y la intolerancia a la medicación. Para estos casos refractarios se han estudiado las drogas que son inhibidoras de las citoquinas que están involucradas en el proceso inflamatorio de la gota. Estos fármacos son indicados en casos de intolerancia, ineficacia o contraindicación. Son fármacos por vía de excepción, ya que los costos de estas drogas son muy elevados, y dentro de estas están los inhibidores de las antiinterleuquinas 1, que está el anaquirna y el rinolazep, que inhiben tanto la interleuquina 1 alfa como la beta, y el canakinumab, que solo inhibe la interleuquina 1 beta. El canakinumab se une selectivamente a la interleuquina 1 beta, se administra por vía subcutánea, son 150 miligramos, que demuestra que tiene una eficacia, una respuesta más rápida y mayor reducción del dolor en comparación con 40 miligramos de triancinolona en dosis única. El tratamiento de esta droga se da por vía subcutánea, como les dije, una única vez, y tiene una vida media de 21 a 28 días, así que en los pacientes estos refractarios habría que repetirlo cada 21 a 28 días. En cuanto a lo que es el manejo del periodo intercrítico de la hiperuricemia, de la gota, en este momento uno sí tiene que estar dirigido a corregir la hiperuricemia, para ser tratada adecuadamente lo ideal es poder distinguir a aquellos pacientes que son hiperproductores de los hipoexcretores. Los hiperproductores, el tratamiento tiene que estar direccionado a impedir la formación exagerada de ácido úrico, como corregir la dieta y los hábitos, controlar las enfermedades concomitantes y utilizar inhibidores de la xantinoxidasa. La xantinoxidasa es la enzima que está involucrada en la vía final del metabolismo de las purinas. En cuanto a la dieta y los hábitos, hay que restringir los alimentos ricos en purinas, que son todo lo que sobre todo están relacionados con las purinas de origen animal, que están presentes en las carnes, los mariscos, todo lo que son achuras, los embutidos, todo lo que son los azúcares también, y evitar también lo que son las bebidas alcohólicas, dentro de las cuales la que más ácido úrico tiene es la cerveza, y sobre todo también otra fuente importante de ácido úrico son todas las Coca-Colas. Bueno, los inhibidores de la xantinoxidasa, tenemos los inhibidores purínicos no selectivos y los selectivos. El no selectivo es el alopurinol, y el no purínico selectivo es el febuxostat.
Estas drogas lo que hacen es remover los depósitos de ácido úrico y por lo tanto pueden aumentar la hiperuricemia, predisponiendo a que los pacientes cuando inician este tratamiento puedan tener ataques agudos de gota. Para evitar esto, uno concomitantemente hasta que logra tener los niveles de ácido úrico ideales, que son menos de 6, tiene que simultáneamente al tratamiento hiperuricemiante administrar o un antiinflamatorio o dosis de 0,5 a 1 miligramo de colchicina por día hasta que tenemos valores de ácido úrico menos de 6, que a partir de ese momento uno puede suspender estos fármacos. Continuando solo con el hiperuricemiante. El alopurinol es el hiperuricemiante de primera elección. Lo ideal es que uno comience el tratamiento con dosis bajas y es titular de acuerdo a la necesidad del paciente. La dosis inicial es de 100 miligramos día y se puede ir aumentando a 100 miligramos cada 3 a 4 semanas hasta normalizar la uricemia. La mayor parte de los pacientes controlan niveles adecuados de uricemia con dosis de 300 miligramos. Es una droga que se elimina a través del riñón, así que debe ajustarse a la insuficiencia, se debe ajustar la dosis en caso de insuficiencia renal. Por cada 30 mililitros de clines de creatinina que está disminuido, se debe reducir 100 miligramos de alopurinol. Los efectos adversos son las náuseas, los vómitos y el dolor abdominal, y el evento adverso más grave, que por suerte es poco frecuente, son los cuadros de hipersensibilidad severa. El febuxostat es una droga de segunda línea, es una droga que es mucho más cara que el alopurinol. La dosis es de 80 miligramos por vía oral y se puede aumentar la dosis a 120 miligramos por día. Se elimina por materia fecal, así que la realidad es que puede administrarse en pacientes que tienen deterioro de la función renal. Lo que sí no se sabe cuál es los efectos adversos, o no se aconseja su uso en pacientes que tienen clines de creatinina menos de 20. Los efectos adversos que se ven con el febuxostat es la diarrea, la cefalea, el dolor abdominal y elevación de las enzimas hepáticas. Y el efecto adverso que más tiene el febuxostat es que puede, como es una droga que es más efectiva en bajar los niveles de ácido úrico, lo que puede provocar es que cuando uno inicia el tratamiento, al disminuir más rápidamente los niveles de ácido úrico, se ve que en algunos pacientes desarrollaron más crisis de gota. Por eso sí o sí, al igual que el alopurinol, tienen que administrarse asociado a colchicina o a AINES. En cuanto a los pacientes hipoexcretores, son los pacientes que tienen una deficiencia en la excreción renal de ácido úrico. En estos pacientes, en algunos de estos pacientes se aconsejaba el uso de fármacos úricos. Los úricos lo que actúan es predominantemente sobre el transportador del anión diurato, los URAT1, y con esto evitan la reabsorción del ácido úrico en el tubo contorneado proximal, aumentando así su excreción. Por en medio de esta acción producen una mayor concentración de ácido úrico en los túbulos, incrementando el riesgo de formación de cálculos en las orinas que están ácidas. Por supuesto que todos estos úricos se tienen que dar en pacientes que tienen función renal normal. En estos pacientes se tienen que aumentar la diuresis y alcalinizar la orina para evitar la precipitación de los cristales de ácido úrico y desarrollar complicaciones renales como pueden ser las litiasis.
Y lo que se vio es que estos úricos pueden estar asociados, se pueden indicar asociados a inhibidores de la xantina oxidasa. La realidad que los úricos más destacados es el probenecid y la benzobromarona. Estos fármacos no están disponibles en la Argentina. Esto es para que ustedes, digamos, lo sepan y los tengan presentes. Nosotros, el tratamiento de la gota se indica independientemente de si son hipoexcretores o hiperexcretores, se utilizan los inhibidores de la xantina oxidasa. Uno tiene que tener en cuenta también de estos pacientes que, al tener otras comorbilidades, se pueden utilizar otras drogas. Por ejemplo, para el manejo de la hipertensión se puede utilizar el losartán, que tiene un efecto modesto en reducir la uricemia y eleva la excreción urinaria de ácido úrico al inhibir su reabsorción tubular y eleva el pH de la orina. Y si son pacientes que tienen además agregado una dislipemia, se puede utilizar los fenofibratos que reducen la reabsorción tubular de ácido úrico. Los tratamientos de excepción son las uricasas. Estos son en casos que sean muy refractarios. Las uricasas lo que hacen es metabolizan el ácido úrico a la lantoína. La lantoína es 5 a 10 veces más soluble que el urato. Hay dos tipos de preparaciones, que es las rapsuricasas y las pegloticasas. Las rapsuricasas son uricasas recombinantes de las Aspergillus flavus, y las pegloticasas es una uricasa pegilada de la cándida. Las rapsuricasas fueron aprobadas en el 2001 por la EMEA para prevención y el tratamiento de lisis tumoral. Resultó efectiva para tratar la gota tofacia en pacientes con intolerancia o refractarios al tratamiento convencional, y los efectos adversos que pueden producir reacciones alérgicas graves. Las pegloticasas es una uricasa porcina recombinante pegilada. La pegilación reduce su antigenicidad, prolonga la vida media y mantiene su efectividad. Se administra por vía de infusión endovenosa, 8 miligramos en 2 o más horas, cada 2 semanas durante 6 a 12 meses. Antes de la infusión se deben indicar antihistamínicos o corticoides, y hay que tener una vigilancia estrecha al paciente durante la infusión y hasta 1 hora después, justamente para prevenir todo lo que son los efectos adversos más graves, que son las reacciones alérgicas. Está contraindicada estas pegloticasas en pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque tienen mayor riesgo estos pacientes de desarrollar hemólisis y methemoglobinemia. Al iniciar el tratamiento con esta pegloticasa puede desencadenarse episodios agudos de gota, y para disminuir esta posibilidad hay que indicar, como lo habíamos charlado en el inicio de los tratamientos hipouricemiantes, con antiinflamatorios o colchicinas desde 1 semana antes de la infusión hasta 6 meses después de iniciada la misma. Bueno, en cuanto a la enfermedad de pirofosfato por depósito de cristales de pirofosfato de calcio, se caracteriza porque se deposita en el cartílago hialino o el fibrocartílago. Las articulaciones que más frecuentemente están comprometidas son las rodillas, los tobillos, las muñecas, la sínfisis pubiana y los hombros. Es más frecuente en pacientes añosos, entre 65 y 75 años, con una relación mujer-varón de 2 a 7 a 1. Se clasifican en esporádicas o idiopáticas. Hay formas familiares o hereditarias que se caracterizan por estar asociada a un gen autosómico dominante, o puede estar asociada también a enfermedades metabólicas o endocrinas como la hemocromatosis, el hiperparatiroidismo y el hipotiroidismo. La forma de presentación puedes tener una forma de presentación aguda, que es una mono o una oligoartritis, que es la que se denominaba la pseudogota, una poliartritis símil, artritis reumatoidea, que es más rara, o puede estar presente de manera de una artropatía crónica,
como una mono u oligoartritis, sobre todo en las rodillas, con manifestaciones clínicas y radiográficas de una osteoartritis, similar al de una osteoartritis. La forma de una pseudoneuropática es muy infrecuente. Pueden presentarse también de manera asociada a una tenosinovitis, que puede ser aguda o crónica, y también puede tener una presentación, digamos, asintomática, que puede ser un hallazgo en la radiografía que uno haya pedido por alguna otra causa. En cuanto a la radiografía, se ve la calcificación de los tejidos, de tejidos blandos, como es el cartílago hialino y los meniscos, la cápsula articular y con menos frecuencia los ligamentos. Se ven signos de osteoartritis, que se caracteriza por la disminución del espacio articular y una esclerosis subcondral, y siempre uno tiene que tener en cuenta las localizaciones predilectas, como las rodillas, la sínfisis pubiana y los carpos. Acá se ve la calcificación del ligamento triangular del carpo, la calcificación del cartílago hialino en las rodillas, y la calcificación acá de la sínfisis pubiana. El tratamiento de la artritis aguda es con antiinflamatorios, colchicina, en los casos igual que en los de la gota, si uno está completamente seguro de que se trata de una artritis por cristales de pirofosfato de calcio, se pueden dar corticoides intraarticulares. Muchas veces la aspiración sola del líquido articular es parte del tratamiento, ya que al evacuar líquido dentro de la articulación, que genera dolor, el exceso de líquido dentro de la articulación, ya con sacar líquido muchas veces uno puede encontrar un alivio muy importante. Se puede manejar en pacientes que tienen intolerancia a colchicina o antiinflamatorios o alguna contraindicación corticoides por vía oral, al igual que la gota. Y en los casos crónicos se puede realizar la remoción artroscópica de los cristales. En casos avanzados de la artritis, en las formas que tienen formas de artrosis, con mucho desgaste de la articulación, se pueden realizar reemplazos de la articulación, y en algunos casos se describe el uso de colchicina de manera profiláctica para evitar los episodios frecuentes o reincidentes de artritis. Los cristales de hidroxiapatita son infrecuentes, se caracteriza porque pueden producir tendinitis, periartritis calcificada, artritis aguda y artropatía destructiva. Los cristales se caracterizan porque carecen de birrefringencia, son estos cristales que se tiñen con el rojo de alizarina. La localización más frecuente de estos cristales es el hombro, que se caracteriza porque da un cuadro de una omalgia importante con marcada limitación en la movilidad articular, tanto activa como pasiva, y puede provocar de manera infrecuente cuadros articulares destructivos. El hombro de Milwaukee se caracteriza por ser la artropatía destructiva, se presenta en pacientes mayores de 65 años con un predominio en mujeres, predomina del lado dominante, se caracteriza porque la presencia del líquido sinovial es de características no inflamatorias, se ven cambios degenerativos o destructivos en la cabeza del húmero, la glenoides y la articulación acromioclavicular, y además se caracteriza por la calcificación de tendones, sobre todo los del manguito rotador. El tratamiento de la artritis aguda es con AINES, corticoides intraarticulares, la aspiración del líquido intraarticular y la terapia física, y en el hombro de Milwaukee se utilizan AINES, corticoides intraarticulares, reemplazo articular. Y el hombro de Milwaukee, el tratamiento es con antiinflamatorios, la aspiración articular repetida, el uso de corticoides intraarticulares, y el reemplazo articular en pacientes que tienen un grado avanzado de enfermedad.
Bueno, y por último, estas son las recomendaciones del Colegio Americano de Reumatología, en el cual plantean estas 11 recomendaciones para el tratamiento y manejo de la artritis gotosa. Bueno, gracias por la atención, perdón la interrupción. Cualquier duda o lo que necesiten, pueden mandarme un mail a doctora.dra.ebresan@gmail.com.